En los años 60 no todo fue Mustang, Ferrari o Lamborghini. Mientras unos pocos se llevaban toda la atención, otros coches igual de interesantes quedaron injustamente en segundo plano. Modelos bien diseñados, técnicamente brillantes y con ideas adelantadas a su tiempo que, por distintos motivos, el público no supo valorar cuando tuvo la oportunidad. Dicho esto, vamos a repasar algunos de los coches más subestimados de los años 60. 1963, Buick Riviera. A comienzos de los años 60, el mercado estadounidense estaba lleno de coches grandes, potentes y muy llamativos, pero casi ninguno entendía el lujo como algo personal y sofisticado. Buick decidió ir por otro camino y creó el Riviera como un modelo completamente nuevo, no como una versión más equipada de un sedán existente. El problema es que esa propuesta no encajó del todo bien en su momento. Para muchos, no era tan ostentoso como un Cadillac, ni tan deportivo como otros coupés, y eso hizo que quedara en una especie de tierra de nadie dentro del mercado. Su diseño fue otro factor que jugó a favor con el tiempo, pero en contra en su lanzamiento. Las líneas limpias, las proporciones equilibradas y la ausencia de exageraciones rompían con lo que el público americano esperaba de un coche de lujo. Bill Mitchell, jefe de diseño de General Motors, se inspiró claramente en los grandes coupés europeos, algo que en Detroit no todos supieron apreciar. Mientras otros modelos gritaban estatus, el Riviera lo sugería con elegancia, y esa sutileza fue interpretada por muchos como falta de carácter. A nivel técnico, el Riviera estaba muy por encima de lo que muchos creían. Bajo el capó montaba un V8 de 401 pulgadas cúbicas con alrededor de 325 caballos, ofreciendo una conducción rápida, suave y sorprendentemente silenciosa. Una curiosidad poco conocida es que el Riviera nació originalmente como un proyecto destinado a Cadillac. Cuando fue rechazado por considerarlo demasiado arriesgado y diferente, Buick se quedó con la idea. Esa decisión cambió la historia de la marca, aunque en su momento el coche nunca recibió el reconocimiento que merecía. Hoy, el Buick Riviera, de 1963, se mueve en el mercado entre los $40,000 y los $70,000, dependiendo de su estado. 1961 a 1973, Volvo P1800. Cuando apareció a comienzos de los años 60, muchos no supieron muy bien qué hacer con él. Volvo era vista como una marca seria, racional y conservadora, asociada a coches familiares y robustos, no a coupés elegantes. Esa imagen jugó en su contra desde el primer día. Para el público que buscaba deportividad, el P1800 parecía demasiado sobrio. Para quienes buscaban un Volvo tradicional, resultaba casi extraño. Esa falta de una identidad clara fue uno de los principales motivos por los que pasó desapercibido frente a rivales más carismáticos. El diseño, sin embargo, tenía mucho más mérito del que se le reconoció en su momento. Sus líneas eran limpias, equilibradas y con una elegancia discreta que no buscaba llamar la atención de forma inmediata. No tenía la agresividad de un Alfa Romeo ni el glamour de un Jaguar, y precisamente por eso muchos lo subestimaron. Con el paso del tiempo, esa estética contenida ha envejecido mejor que la de muchos deportivos más famosos de la época, algo que hoy resulta evidente, pero que en los años 60 no se valoró. En lo mecánico ocurrió algo parecido. El P1800 montaba un motor de 4 cilindros y 1,8 litros, con una potencia cercana a los 100 caballos. No eran cifras impresionantes para un coupé, y eso hizo que muchos lo descartaran rápidamente. Pero lo que pocos apreciaron fue su fiabilidad excepcional, su suavidad de funcionamiento y la calidad de construcción. Era un coche pensado para durar, no para ganar carreras, en un mercado obsesionado con la potencia y las cifras de aceleración. Una curiosidad que explica perfectamente por qué fue injustamente infravalorado es que uno de estos coches ostenta el récord mundial de mayor kilometraje recorrido por un solo propietario, superando ampliamente los 5 millones de kilómetros. Esa durabilidad legendaria no fue casualidad, sino el resultado de una ingeniería cuidadosa que en su momento no supo venderse bien. Hoy un Volvo P1800 en buen estado suele situarse entre los $35,000 y los $65,000. 1960 a 64, Chevrolet Corvair Monza. Cuando Chevrolet presentó el Corvair Monza a comienzos de los años 60, hizo algo que casi ningún fabricante americano se atrevía a hacer. Apostó por un coche compacto, con motor trasero y una filosofía claramente influenciada por los modelos europeos. En un mercado dominado por enormes sedanes con motores delanteros,
El Corvair era diferente en todo, y precisamente esa diferencia fue el inicio de sus problemas. Para muchos compradores tradicionales, simplemente no encajaba con la idea de lo que debía ser un coche americano. El diseño del Corvair Monza también rompía esquemas. Era bajo, limpio, equilibrado y con una estética mucho más cercana a un Porsche o a un Fiat que a cualquier Chevrolet de la época. No tenía aletas exageradas ni cromados excesivos, y eso hizo que pasara desapercibido frente a modelos más llamativos en los concesionarios. Con el paso del tiempo, ese enfoque más europeo ha envejecido sorprendentemente bien, pero en su momento fue visto como algo frío o poco emocionante. A nivel técnico, el Corvair era realmente avanzado. Su motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire, montado en la parte trasera, ofrecía un reparto de pesos muy distinto a lo habitual en Estados Unidos. No era un coche lento, y en versiones como el Monza, resultaba ágil y agradable de conducir. El problema es que Chevrolet no supo comunicar bien su concepto, y muchos conductores no entendieron sus particularidades dinámicas, especialmente comparadas con los coches tradicionales. El golpe definitivo a su reputación llegó por la prensa. El libro Unsafe at Any Speed de Ralph Nader lo convirtió en símbolo de inseguridad, aunque años después se demostró que no era más peligroso que sus rivales. El daño ya estaba hecho. Hoy el Corvair Monza se ve con otros ojos y se reconoce como uno de los Chevrolet más innovadores de su época. En el mercado actual puede encontrarse entre los $20,000 y los $40,000 en buen estado. Ahora la pregunta es directa y va para ti. ¿Crees que el Corvair fue realmente injusto con su mala fama? ¿O la merecía? Déjalo en los comentarios. 1963 a 1968. Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Italia estaba viviendo la edad dorada de marcas como Ferrari y poco después Lamborghini. Y todo lo que no fuera un superdeportivo quedaba automáticamente en segundo plano. El Giulia Sprint GT no era un coche exótico ni pretendía serlo, pero esa comparación constante hizo que muchos lo vieran como un alfa menor, cuando en realidad estaba jugando en una liga muy distinta. Su diseño, firmado por Bertone, era elegante y equilibrado, con proporciones perfectas y una silueta que transmitía deportividad sin exageraciones. No tenía la teatralidad de un Ferrari ni la agresividad de otros deportivos italianos, y eso hizo que pasara desapercibido para quienes buscaban impacto visual inmediato. Con el tiempo, esa sobriedad se ha convertido en una de sus mayores virtudes, porque el coche sigue viéndose limpio, moderno y coherente incluso décadas después. Donde el Giulia Sprint GT realmente brillaba era al volante. Su motor de 4 cilindros con doble árbol de levas era una obra maestra para la época, ofreciendo una respuesta viva, sonido delicioso y una fiabilidad sorprendente. No era el más potente del mercado, pero el equilibrio del chasis, la precisión de la dirección y la sensación de control hacían que conducirlo fuera una experiencia especial. Muchos coches más caros y potentes no ofrecían ni de lejos el mismo placer en carreteras reviradas. Pero eso no siempre se reflejaba en las cifras o en la fama. Una curiosidad poco conocida es que este modelo sentó las bases de lo que hoy entendemos como el ADN deportivo de Alfa Romeo en coches accesibles. Fue diseñado para ser usado a diario y disfrutado al máximo, no solo admirado. Sin embargo, al no ser un superdeportivo y convivir con leyendas mucho más mediáticas, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Hoy, un Giulia Sprint GT en buen estado suele situarse entre los $50,000 y los $90,000. 1965 a 1967 EMC Rambler Marlin. En una época en la que los fabricantes americanos apostaban por líneas previsibles y fórmulas seguras, EMC decidió arriesgar con un fastback grande, elegante y totalmente fuera de lo común. El problema fue que el público no supo muy bien cómo interpretarlo. No era un deportivo puro, pero tampoco un coupé tradicional, y esa falta de una categoría clara hizo que muchos lo descartaran casi sin darle una oportunidad. El diseño fue, sin duda, el aspecto más polémico. La enorme luneta trasera y la caída prolongada del techo rompían con los estándares estéticos del momento. Para algunos era extraño, incluso desproporcionado, y recibió críticas bastante duras en su lanzamiento. Sin embargo, con el paso de los años, ese mismo diseño se ha convertido en su mayor virtud. Hoy el Marlin se ve como un coche audaz, con personalidad y una silueta que destaca incluso entre modelos mucho más famosos de su época, demostrando que AMC estaba mirando más lejos que muchos de sus competidores.
A nivel técnico, el Rambler Marlin ofrecía más de lo que su imagen sugería. Estaba disponible con motores V8 de hasta 327 pulgadas cúbicas, que le daban una respuesta más que respetable para un coche de su tamaño. Una curiosidad interesante es que el Marlin fue uno de los primeros intentos serios de crear un fastback grande en Estados Unidos, adelantándose a tendencias que otros fabricantes adoptarían años después. Sin embargo, al no ser comprendido en su momento y recibir tantas críticas por su diseño, quedó rápidamente olvidado. Hoy, un Marlin en buen estado suele encontrarse entre los $25,000 y los $45,000. 1964 a 66, Plymouth Barracuda. Cuando apareció a mediados de los años 60, hizo algo que la historia no siempre le ha reconocido. Llegó antes que el Mustang y planteó casi sin ruido la idea de un coupé compacto, atractivo y con aspiraciones deportivas dirigido a un público joven. El problema fue que Plymouth no supo vender esa primicia. Cuando el Mustang explotó mediáticamente, el Barracuda quedó automáticamente relegado al papel de alternativa, aunque en realidad había abierto el camino. Su diseño era diferente a todo lo que se había visto hasta entonces en un coche americano de este tipo. La enorme luneta trasera envolvente era una auténtica rareza y le daba una identidad muy marcada. Sin embargo, ese rasgo tan distintivo también fue uno de los motivos por los que muchos lo criticaron. Para algunos resultaba extraño, poco agresivo, demasiado elegante para un mercado que empezaba a asociar los pony cars con músculo y actitud desafiante. Frente al impacto visual del Mustang, el Barracuda parecía más discreto, y eso le pasó factura. A nivel técnico, el Barracuda ofrecía una base muy sólida. Compartía plataforma con el Valiant, lo que le daba buen equilibrio y un comportamiento más refinado de lo que muchos esperaban. Estaba disponible con motores de 6 cilindros y V8, ofreciendo opciones para distintos tipos de conductores. Una curiosidad interesante es que Plymouth lanzó el Barracuda apenas 2 semanas antes que el Mustang, un detalle que casi nadie recuerda. Esa pequeña diferencia no sirvió de nada frente al enorme éxito comercial y publicitario de Ford. Hoy, un Barracuda de primera generación en buen estado suele moverse entre los $30,000 y los $55,000. Y ahora la pregunta es inevitable. Si el Barracuda llegó primero, ¿por qué crees que la historia solo recuerda al Mustang? Te leo en los comentarios. 1962 a 1963, Studebaker Avanti. Mientras otros fabricantes seguían jugando sobre seguro, Studebaker apostó por un diseño radical, sin parrilla tradicional, con líneas limpias y una carrocería de fibra de vidrio que rompía con todo lo conocido. El problema no fue el coche, sino el contexto. La marca ya estaba en serias dificultades financieras, y eso hizo que muchos vieran al Avanti con desconfianza antes incluso de entender lo que realmente ofrecía. Su diseño fue uno de los principales motivos por los que fue subestimado en su época. Demasiado moderno, demasiado distinto y demasiado arriesgado para un público acostumbrado a códigos muy claros del diseño americano. La ausencia de una parrilla frontal tradicional desconcertó a muchos, y su silueta aerodinámica fue interpretada como extraña en lugar de innovadora. Con el paso de los años, esa estética se ha convertido en una de sus mayores virtudes, pero en su momento fue vista como un experimento incómodo. A nivel técnico, el Avanti estaba muy por delante de muchos de sus rivales. Ofrecía motores V8 potentes, con versiones sobrealimentadas que alcanzaban cifras de rendimiento impresionantes para un coche de serie. Era rápido, estable y sorprendentemente avanzado en aspectos aerodinámicos. Sin embargo, todo ese potencial quedó eclipsado por los problemas de producción, la falta de una red sólida de concesionarios y la mala situación general de Studebaker, que impedían que el coche tuviera la visibilidad y el respaldo que merecía. Una curiosidad poco conocida es que el Avanti fue uno de los coches de producción más aerodinámicos de su tiempo, algo que contribuyó directamente a sus altas velocidades punta. A pesar de eso, nunca logró consolidarse en el mercado. Hoy, un Studebaker Avanti en buen estado suele situarse entre los $45,000 y los $80,000. 1963 a 65, Ford Falcon Sprint. El Falcon ya tenía fama de ser un coche sencillo, práctico y sin pretensiones, pensado más para familias que para entusiastas. Esa imagen pesó mucho sobre la versión Sprint, que llegó con una propuesta muy distinta, pero atrapada bajo la etiqueta de coche básico. Para muchos compradores seguía siendo solo un Falcon,
y eso hizo que pasara totalmente desapercibido frente a modelos más llamativos. El diseño no ayudó demasiado a cambiar esa percepción. El Falcon Sprint era limpio, compacto y discreto, sin grandes alardes estéticos. No tenía la agresividad visual de otros deportivos americanos, ni buscaba imponer respeto a base de tamaño o cromados. Donde el Falcon Sprint realmente marcaba la diferencia era bajo el capó y en la conducción. Ofrecía motores V8 en una carrocería relativamente ligera, lo que se traducía en una experiencia ágil y divertida, muy distinta a la de los grandes sedanes de la época. No era un muscle car extremo, pero sí rápido, equilibrado y fácil de llevar al límite. Esa combinación fue exactamente la que Ford tomó como base para desarrollar el Mustang, aunque rara vez se reconoce públicamente ese parentesco directo. Una curiosidad que pocos recuerdan es que, sin el Falcon Sprint, el Mustang tal y como lo conocemos probablemente no habría existido. Compartían arquitectura, filosofía y hasta soluciones técnicas. Sin embargo, el Falcon nunca se benefició del éxito de su heredero y quedó relegado al olvido. Hoy, un Ford Falcon Sprint en buen estado suele situarse entre los $30,000 y los $50,000. Y aquí va la pregunta directa. Si el Falcon fue la base del Mustang, ¿crees que debería tener hoy mucho más reconocimiento del que tiene? Déjalo en los comentarios. 1967 a 70. Toyota 2000 GT. En aquella época, la idea de un superdeportivo japonés resultaba casi absurda para el público occidental. Japón era visto como un fabricante de coches pequeños, fiables y económicos, no como una potencia capaz de competir con Ferrari, Jaguar o Porsche. Ese prejuicio marcó el destino del 2000 GTI desde el primer día, y es la principal razón por la que fue ignorado durante décadas. El diseño, sin embargo, decía todo lo contrario. Bajo, largo y perfectamente proporcionado, el 2000 GT tenía una silueta elegante y deportiva que no desentonaba en absoluto junto a los grandes coupés europeos. Su carrocería, desarrollada con ayuda de Yamaha, transmitía refinamiento y precisión, pero muchos no supieron verlo. Para demasiados compradores, seguía siendo solo un Toyota, y esa etiqueta pesó más que su estética o su ingeniería. A nivel técnico, el 2000 GTI era una auténtica obra de ingeniería. Montaba un 6 cilindros en línea de 2 litros, con doble árbol de levas, capaz de girar alto y ofrecer una experiencia de conducción suave y precisa. Una curiosidad poco conocida es que el 2000 GTI fue desarrollado en gran parte por ingenieros de Yamaha, lo que explica su carácter tan fino y su sonido tan particular. Además, logró varios récords de resistencia que demostraban su calidad, aunque casi nadie les prestó atención. Hoy, el Toyota 2000 GTI es uno de los clásicos más caros del mundo, con precios que superan fácilmente el $1,000,000. Y con esto cerramos esta lista. Después de ver todos estos coches, queda claro que la historia del automóvil no siempre fue justa. Muchos de estos modelos tenían diseño, ingeniería y carácter de sobra para haber sido mucho más reconocidos, pero por distintas razones quedaron a la sombra de nombres más ruidosos. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los que vimos hoy, ¿cuál crees que fue el más injustamente subestimado y por qué? No vale decir todos. Elige uno y defiéndelo en los comentarios. Siempre se generan debates buenísimos y me interesa leer tu punto de vista como aficionado. Y antes de irte, te recomiendo el último video del canal donde repasamos las versiones deportivas más raras de los años 60. Si estos coches te parecieron interesantes, ese video te va a encantar. Nos vemos allí.